¿Alguna vez intentaste construir algo sin instrucciones? Ahora multiplica esa frustración por 1000 y agrega esto: tu vida depende de que funcione perfectamente. Esa era la realidad de un hombre que tenía que levantar algo jamás visto, mientras todos a su alrededor pensaban que había perdido la razón por completo. Porque recibir dimensiones exactas no es lo mismo que saber construir. Y aquí empieza una historia que desafía toda lógica humana. Hablamos de una bestia arquitectónica, casi 140 metros de punta a punta, más de 20 metros de lado a lado, estructurada en 3 plantas superpuestas. Los textos sagrados entregan números precisos, coordenadas exactas, especificaciones milimétricas, pero existe un vacío informativo gigantesco, absolutamente nada sobre la metodología constructiva. 0 indicaciones sobre cómo derribar colosos forestales comparables en estatura a rascacielos, ninguna pista sobre el traslado de masas leñosas que superaban varias toneladas sin grúas modernas ni poleas sofisticadas. La pregunta que nadie responde: ¿cómo unir vigas titánicas sin un solo elemento de hierro forjado? ¿Mediante qué técnica sellar una edificación descomunal hasta hacerla absolutamente impermeable? Este constructor solitario recibió solamente la orden celestial, nada más. El resto, absolutamente todo lo demás, tuvo que imaginarlo, diseñarlo, perfeccionarlo mediante prueba y error. Imagina despertar cada amanecer durante años interminables, mirando un proyecto que parece imposible de realizar. Él y sus 3 hijos varones enfrentaban jornadas extenuantes construyendo la embarcación más gigantesca jamás concebida por mente humana, sin manuales técnicos, sin tutoriales, sin mentores experimentados que pudieran guiarlos. Y como si la complejidad técnica no fuera suficientemente desafiante, soportaban algo aún más pesado: las burlas constantes. Vecinos que transitaban diariamente frente al proyecto, señalando, riéndose abiertamente, cuestionando la cordura de quien edificaba semejante monstruosidad. Entonces, surge la pregunta fundamental que pocos se atreven a formular: ¿cómo materializas lo imposible cuando tus únicos recursos son convicción espiritual y herramientas primitivas? ¿En qué sitio levantas una nave colosal cuando el océano más cercano está a distancias impensables? Suena completamente absurdo plantearlo así, pero este hombre no tenía alternativa. La voz divina había pronunciado: levanta esta arca, sin especificar ubicación, sin detallar criterios de selección territorial, únicamente proporcionando medidas exactas acompañadas de un imperativo: hazlo realidad. Probablemente este constructor visionario observó el horizonte evaluando opciones como lo haría cualquier ingeniero moderno. Necesito amplitud territorial, muchísimo espacio despejado, porque casi 140 metros sobrepasa las dimensiones de cualquier estadio deportivo convencional, y más de 20 metros de anchura significa que terrenos estrechos quedan automáticamente descartados. Por eso, la labor inicial no consistió en talar árboles, sino en identificar y acondicionar la zona perfecta. Requería superficie horizontal, suelo resistente, extensión suficientemente generosa, alejada de pendientes con riesgo de colapso, próxima a bosques densos porque transportar madera desde kilómetros de distancia resultaría inviable, cerca de fuentes hídricas para consumo, pero no tan próxima que inundaciones estacionales comprometieran las faenas. Después de seleccionar el sitio, comenzaba el trabajo verdaderamente brutal, que nadie menciona en las versiones simplificadas: extraer formaciones rocosas enterradas, arrancar sistemas radiculares profundos, compactar la tierra para evitar hundimientos bajo el peso monumental de la estructura venidera, sin excavadoras mecánicas, sin vehículos de carga, sin tecnología alguna. Solo palas rudimentarias, picos artesanales, fuerza muscular pura y tiempo, muchísimo tiempo. Pero existe otro factor que complica todo exponencialmente: las precipitaciones.
Cuando llueve sobre un área de construcción mal planificada, el terreno se transforma en un pantano inservible. Las herramientas se hunden en el lodo, la madera comienza a pudrirse aceleradamente, el trabajo se paraliza completamente. Por ese motivo, este hombre tuvo que ingeniárselas para crear sistemas de drenaje perimetral alrededor de toda el área seleccionada, canalizando corrientes acuáticas hacia el exterior, pequeñas zanjas excavadas estratégicamente garantizando que la zona de trabajo permaneciera seca incluso durante tormentas intensas. Mientras sudaba cavando, nivelando, preparando meticulosamente, los habitantes locales transitaban regularmente. Algunos estallaban en carcajadas, otros simplemente movían la cabeza con incredulidad manifiesta. Un individuo acondicionando un terreno descomunal para edificar una embarcación gigantesca, lejos de cualquier río navegable u océano. Demencia pura. No podía ser otra cosa más que locura absoluta. Pero aquí radica lo que ninguno de esos espectadores burlones comprendía realmente. Este constructor no estaba trabajando para el mundo presente. Estaba edificando para el mundo que estaba a punto de desvanecerse completamente bajo kilómetros de agua. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti. Un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Semanas enteras, posiblemente meses completos después, el terreno finalmente estaba listo, horizontal, compacto, perfectamente drenado. Sin embargo, ahora llegaba el desafío que haría que todo lo anterior pareciera un simple calentamiento. Conseguir suficiente material leñoso para construir algo equivalente en tamaño a un rascacielos de 4 pisos completos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. ¿Cuántos gigantes forestales necesitas derribar para levantar algo comparable en dimensiones a una nave moderna? Los cipreses completamente maduros requieren décadas enteras, a veces incluso siglos completos, para alcanzar su desarrollo óptimo. Son colosos verticales, con troncos masivamente gruesos y extraordinariamente pesados. Un solo ejemplar de estas características puede pesar fácilmente varias toneladas. Y para construir una estructura de casi 140 metros, se necesitaban cientos de árboles, tal vez incluso miles de especímenes. Pero tumbar un gigante forestal usando solamente hachas de bronce no se parece en nada a cortar leña convencional. El bronce pierde filo rápidamente. Golpeas repetidamente, una y otra vez, contra el mismo punto exacto. Astillas de madera vuelan en todas direcciones. Tus brazos arden de dolor, tus manos sangran, y después de horas interminables de esfuerzo físico extremo, el corte todavía no ha atravesado ni la mitad del grosor del tronco. Por esa razón, 2 hombres trabajaban en equipo coordinado, uno posicionado en cada lado opuesto, alternando golpes para mantener un ritmo constante y eficiente.
Y cuando finalmente el tronco comenzaba a ceder bajo el esfuerzo acumulado, llegaba el momento más extremadamente peligroso de todo el proceso: predecir la dirección exacta de caída. Un árbol de 20 metros desplomándose en la dirección equivocada puede aplastar mortalmente a quien está cerca, puede impactarse contra otros árboles y quedar completamente atascado en una posición inútil. Puede fracturarse violentamente al golpear el suelo y volverse completamente inservible para la construcción. Entonces, probablemente este constructor y sus hijos varones cortaban cuñas estratégicamente posicionadas, guiando la trayectoria de caída. Amarraban cuerdas resistentes en la copa superior para ejercer tracción en la dirección correcta. Y cuando el árbol finalmente se desplomaba con un estruendo que resonaba por todo el bosque circundante, el trabajo físicamente demandante apenas estaba iniciando, porque ahora venía la tarea titánica de trasladar ese tronco gigantesco hasta la zona de construcción preparada. ¿Cómo mueves algo del tamaño de un autobús urbano completo, sin ruedas, sin tractores mecánicos, sin grúas industriales? Un tronco de cipreste completamente maduro pesa sin dificultad varias toneladas cuando está tendido sobre el suelo forestal, inmóvil, desafiando cualquier intento de movilizarlo. La solución más probable era idéntica a la empleada por egipcios antiguos, mesopotámicos y demás civilizaciones ancestrales: rodillos de madera. Cortas troncos menores, más delgados, posicionas varios debajo del tronco grande. Después, atas cuerdas en la parte frontal y comienzas a ejercer tracción. Conforme el tronco avanza rodando sobre los cilindros, recuperas los rodillos que quedaron atrás y los recolocas adelante. Es extremadamente lento, brutalmente agotador, pero funciona efectivamente. Pero aquí está el detalle que complica exponencialmente todo el proceso: irregularidades del terreno. Rodar troncos sobre superficie completamente plana ya representa un desafío considerable. En pendientes pronunciadas, valles profundos, campos llenos de piedras, se vuelve peligrosamente mortal. Un tronco que pierde control descendiendo una inclinación se transforma en un arma letal. Puede rodar sobre quien está guiándolo, puede estrellarse contra formaciones rocosas y fracturarse, puede caer en barrancos profundos y perderse completamente. Por lo tanto, antes de movilizar cualquier tronco, este constructor tuvo que acondicionar los caminos de transporte, nivelar el suelo cuidadosamente, remover piedras grandes que obstaculizaban, crear senderos amplios y seguros. Semanas enteras de trabajo adicional, únicamente para transportar madera con seguridad razonable. Y existe otro problema significativo: fuerza humana. Incluso utilizando rodillos, necesitas numerosos hombres ejerciendo tracción sobre cuerdas simultáneamente. Este constructor tenía 3 hijos varones, 4 hombres en total. ¿Podrían lograrlo únicamente ellos? Difícilmente. Es completamente posible que hayan contratado trabajadores de comunidades locales, personas necesitadas de empleo que no se preocupaban por las razones extrañas detrás de la construcción. Cada tronco que finalmente llegaba a la zona de construcción representaba días completos de esfuerzo extremo, músculos adoloridos, cuerdas que se rompían en el peor momento posible, accidentes ocasionalmente fatales. Y mientras algunas tablas se secaban apiladas con espaciamiento adecuado para circulación de aire, este hombre continuaba derribando más árboles incansablemente, un ciclo interminable de trabajo físico. Pero pronto llegaría la fase que realmente pondría a prueba su habilidad como maestro constructor: levantar la estructura sin que colapsara o se hundiera antes de completarse. ¿Cómo elevas una construcción de 3 niveles completos sin que se desmorone antes de estar terminada? La respuesta comienza con algo que la mayoría de las personas jamás consideran: la quilla, esa viga maestra central que funciona exactamente como la columna vertebral de cualquier embarcación.
Sin ella, solamente tienes un montón de tablas que no se sostienen mutuamente. Pero aquí está el desafío monumental. La quilla de esta arca necesitaba medir casi 140 metros de longitud continua. Ningún árbol en el mundo alcanza ese tamaño naturalmente. Por lo tanto, este constructor tuvo que unir múltiples vigas enormes, una empatando con la siguiente, creando una línea continua ininterrumpida. Cada unión necesitaba ser absolutamente perfecta. Encajes tipo macho-hembra, asegurados con clavijas de madera extremadamente dura, porque si la quilla se fracturaba o se partía, la arca entera se partiría simultáneamente. Y después de establecer la quilla, vienen las costillas estructurales, vigas curvadas que ascienden desde los lados, proporcionando forma al casco. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero ¿cómo curvas madera sin fracturarla? Vapor y temperatura elevada. Calientas la madera lentamente, dejándola flexible y maleable. Después, curvas gradualmente, fijándola en el formato deseado hasta que enfría y endurece permanentemente. Proceso extremadamente lento, delicado, que requiere paciencia infinita. Una costilla fracturada significa semanas completas de trabajo completamente perdidas. Ahora piensa en la escala monumental. Decenas de costillas gigantescas necesitaban ser encajadas en la quilla, espaciadas uniformemente, todas en el ángulo exacto preciso. Un error de algunos grados y la estructura queda torcida, desequilibrada, estructuralmente inestable. Por lo tanto, probablemente este constructor usaba cuerdas tensadas como guías visuales, marcaciones cuidadosamente medidas, plomadas de piedra, para verificar verticalidad perfecta. Y aún así, ajustar una viga de varias toneladas hasta el encaje perfecto exigía fuerza bruta absolutamente coordinada. Poleas rudimentarias, palancas primitivas, hombres ejerciendo tracción sobre cuerdas en sincronía perfecta. Y existe otro detalle crítico frecuentemente ignorado: refuerzos diagonales, vigas cruzadas formando triángulos geométricos. ¿Por qué razón? Porque los triángulos son la forma geométrica más estable que existe naturalmente, imposible de deformar sin fracturarse. Por lo tanto, la estructura interna era una red compleja de madera entrelazada, distribuyendo peso uniformemente y resistiendo presión desde múltiples direcciones. Cuando el esqueleto de la arca finalmente estaba verticalmente erguido, este constructor observó aquella estructura gigantesca y comprendió. Ahora venía la parte que decidiría si todo flotaría o se hundiría irremediablemente. Sellar cada fisura, cada junta, cada grieta microscópica, porque una sola falla sería suficiente para terminar con todos los que estuvieran dentro. Betún, resina vegetal hervida hasta transformarse en una pasta pegajosa, tóxica y escaldante. Las escrituras son específicas. Aplicarás betún por dentro y por fuera. Esa orden duplicada salvó todo, porque betún solamente por fuera no basta. El agua encuentra caminos, se infiltra por debajo, pudre madera desde dentro hacia afuera. Por lo tanto, cada centímetro necesitaba ser sellado desde ambos lados. Pero aquí está la parte que pocos imaginan: aplicar betún en el interior de la arca. Espacios cerrados, oscuros, sin ventilación adecuada. Los vapores tóxicos se concentraban, volviendo el aire prácticamente irrespirable. Trabajar allí dentro significaba salir frecuentemente para respirar aire fresco, volver, aplicar más, salir nuevamente,
Horas de trabajo constantemente interrumpido, quemaduras en las manos, piel severamente irritada, y no era una capa solamente. Múltiples capas superpuestas, esperar que seque, aplicar otra, verificar grietas que aparecieron, reaplicar donde fuera necesario. Proceso que consumía semanas, posiblemente meses completos. Pero la verdadera prueba del betún solamente vendría cuando la arca estuviera en el agua. Hasta ese momento era imposible saber si alguna junta había fallado, si alguna grieta microscópica permitiría infiltración. Por lo tanto, cada aplicación era un acto de confianza, tanto como técnica constructiva. Cuando la última capa de betún finalmente secó completamente, la arca estaba sellada. Pero ahora venía el desafío de dividir el interior gigantesco en compartimentos organizados, porque miles de animales necesitarían vivir allí dentro por más de un año completo. Y sin organización adecuada, caos total garantizado. ¿Cómo organizas el interior de una estructura gigante para albergar miles de animales por más de un año? Las escrituras dan una pista: 3 niveles. Y menciona compartimentos. En hebreo, kinin, que significa literalmente nidos o células, pequeños espacios separados. ¿Pero por qué razón? Porque sin divisiones tendrías caos, animales peleando, predadores atacando presas, enfermedades propagándose rápidamente. Por lo tanto, cada especie necesitaba su propio espacio, paredes entre ellos, seguridad garantizada. Pero aquí está el desafío de ingeniería: construir paredes internas sin comprometer la estructura. Cada pared adiciona peso, cambia la distribución de carga. Por lo tanto, la lógica más probable es colocar animales pesados en el nivel inferior: elefantes, rinocerontes, hipopótamos. Centro de gravedad bajo evita que la arca se vuelque. Animales medianos en el segundo nivel: leones, osos, caballos. Y los menores, aves y criaturas livianas en el nivel superior. Distribución estratégica de peso para mantener equilibrio. Pero existe otro problema que nadie considera: desechos. Miles de animales produciendo desechos todos los días. Sin sistema de drenaje, la arca se transformaría en un alcantarillado tóxico en semanas. Enfermedades matarían a todos antes de que el diluvio terminara. Por lo tanto, probablemente había canales inclinados en los pisos, pequeñas ranuras que dirigían líquidos hacia puntos específicos, tal vez aberturas en las laterales inferiores, permitiendo que desechos escurrieran hacia afuera una vez que la arca estuviera flotando. Simple pero efectivo. Y ventilación. Las escrituras mencionan una ventana en la parte superior, pero eso no basta para ventilar 3 niveles enteros. Probablemente había aberturas laterales estratégicas, protegidas por salientes para evitar entrada de agua, pero permitiendo circulación de aire. Sin ventilación adecuada, el calor y los gases se acumularían. Animales asfixiándose, todos muriendo antes de que el agua bajara. Y existe todavía el almacenamiento de alimentos. Un año de alimento para miles de animales significa toneladas de heno, granos, frutas secas, espacios dedicados únicamente para stock, organizados para acceso fácil, pero protegidos de humedad. Cuando toda esa estructura interna finalmente quedó lista, este constructor había edificado algo más complejo que un simple barco. Pero todavía faltaba la parte más crítica: la puerta, una abertura enorme que necesitaba ser suficientemente fuerte para no comprometer toda la estructura. La puerta de la arca no podía ser pequeña. Jirafas necesitaban entrar, elefantes, animales de todos los tamaños. Por lo tanto, era una abertura enorme, y aquí está el problema de ingeniería: cuanto mayor la abertura, más débil queda la pared. Es un punto vulnerable estructural, una puerta gigante en una pared que necesita soportar presión de agua desde todos los lados. Peligroso. Por lo tanto, la ubicación importaba. Las escrituras mencionan que la puerta quedaba en el lateral, no en el frente o atrás.
Eso tiene sentido. Paredes laterales distribuyen presión mejor que extremidades. Y una puerta lateral permite mejor equilibrio durante la entrada de los animales. Pero la puerta necesitaba refuerzos pesados alrededor, vigas extras formando un marco robusto, madera más gruesa, encajes más fuertes, todo para compensar la debilidad estructural de la abertura. Y existe otro detalle interesante. Las escrituras no mencionan que este constructor instalara cerrojos o cerraduras. ¿Por qué razón? Porque dice que fue Dios quien cerró la puerta. Eso significa que este constructor edificó confiando en que su parte era hacer la estructura, pero el cierre divino vendría después. Aún así, el sellado alrededor de la puerta necesitaba ser perfecto. Por lo tanto, probablemente capas extras de betún, tal vez material flexible en los bordes, algo como fibras vegetales embebidas en resina, funcionando como sellado primitivo. Cuando la puerta cerrara, esas fibras presionarían contra la pared, sellando completamente. Y piensa en el tamaño de las bisagras necesarias, o mejor, en el sistema de pivote, porque bisagras de metal serían raras y caras. Probablemente un eje vertical de madera reforzada, permitiendo que la puerta girara, pesada pero funcional. Cuando la puerta finalmente fue instalada, probada, sellada, la construcción estaba completa. Décadas de trabajo, miles de horas, montañas de madera transformadas en una estructura que desafiaba la lógica. Pero ahora venía la parte más extraña de todas, algo que ningún constructor podría planear o controlar. Porque de repente, sin nadie guiándolos, los animales comenzaron a aparecer solos. ¿Cómo pruebas una embarcación gigante sin colocarla en el agua? No la pruebas, no puedes. La arca fue construida en tierra seca, lejos de cualquier cuerpo de agua suficientemente grande. Por lo tanto, todo el trabajo de décadas dependía de cálculos mentales, experiencia práctica y confianza de que las proporciones dadas por Dios funcionarían. Pero este constructor podía hacer algunas verificaciones finales, caminar por la estructura entera, verificando cada junta, buscando grietas que aparecieron durante el secado del betún, probando la firmeza de las vigas, empujando paredes para sentir si estaban sólidas o si algo cedía. Y probablemente fue cargando provisiones progresivamente. Sacos de granos, fardos de heno, jarros de agua, observando cómo la estructura reaccionaba al peso adicional. Escuchando, porque madera bajo presión hace sonidos, rechina, gime, cruje. Y si algo estuviera mal, este constructor lo escucharía. Pero la verdadera sorpresa vino cuando los animales comenzaron a aparecer. Las escrituras dicen que vinieron hasta él de dos en dos. No fueron cazados, no fueron arrastrados, vinieron solos. Imagina la escena. Animales migrando espontáneamente desde todas las direcciones. Predadores caminando pacíficamente al lado de presas. Aves volando y posándose cerca de la entrada. Reptiles arrastrándose, todos convergiendo hacia el mismo lugar, como si una fuerza invisible los guiara. Y aquí está el detalle que cierra todo. Cada animal fue directo a su compartimento, sin confusión, sin peleas, como si supieran exactamente dónde debían quedarse. Esto ya no era más un proyecto humano, era algo más allá de la capacidad de este constructor controlar o explicar. Cuando el último animal entró, este hombre, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas entraron también. 8 personas en total. Y entonces sucedió lo que estaba escrito. Dios cerró la puerta. La construcción estaba completa, pero ahora comenzaba la verdadera prueba. ¿Cómo sobrevivieron este constructor y su familia dentro de la arca durante todos aquellos días del diluvio? Haz clic aquí para ver cómo sobrevivieron dentro de la arca durante el diluvio. Haz clic ahora en el video de la pantalla. Porque lo que nadie te cuenta es lo que sucedió en esos primeros momentos después de que el cierre divino se completara. Imagínalo,
8 seres humanos parados en la penumbra de una estructura masiva, rodeados por miles de sonidos animales, respiraciones pesadas, movimientos inquietos, gruñidos bajos. El silencio humano era ensordecedor, porque todos sabían que ya no había retorno posible. La puerta estaba cerrada. Y afuera, el mundo que conocían continuaba su rutina normal, completamente ajeno a lo que estaba por desencadenarse. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos, demasiado tranquilos. El cielo seguía azul, el sol seguía brillando. La vida continuaba exactamente igual que siempre, y eso era lo más perturbador de todo. Porque este constructor y su familia sabían lo que venía, pero el resto del mundo no. Las burlas probablemente se intensificaron. Miren al loco y su familia encerrados en su caja gigante esperando una inundación que nunca llegará. Risas, más risas. Cada día que pasaba sin una sola gota de lluvia hacía que la situación pareciera más ridícula. Pero dentro de la arca, la rutina ya había comenzado, porque miles de animales no se alimentan solos, no limpian sus propios espacios, no se calman a sí mismos cuando están asustados o agitados. Cada amanecer significaba el mismo ciclo interminable. Recorrer los 3 niveles completos, verificar que cada criatura estuviera bien, distribuir alimento, remover desechos acumulados, revisar que ningún animal estuviera enfermo o herido. 8 personas dividiendo una carga de trabajo que parecía imposible de manejar. Y después, cuando menos lo esperaban, sucedió. El primer trueno retumbó, como si el cielo se estuviera partiendo en 2. Los animales reaccionaron instantáneamente, pánico generalizado, rugidos, chillidos, aleteos desesperados. El sonido era tan abrumador que resultaba casi imposible pensar con claridad. Y entonces comenzó gotas. Primero pocas, después más. Después, un diluvio literal descendiendo del cielo como si alguien hubiera abierto compuertas celestiales. Pero no era solo lluvia cayendo desde arriba. Las escrituras mencionan que las fuentes del gran abismo se rompieron. Eso significa que el agua también brotaba desde abajo, desde la tierra misma. Manantiales subterráneos explotando con fuerza descomunal, géiseres de agua disparándose hacia el cielo. El mundo se estaba inundando desde 2 direcciones simultáneamente, y el ruido era indescriptible, un rugido constante, interminable, que hacía vibrar toda la estructura de madera. Durante horas, la arca permaneció inmóvil sobre tierra firme mientras el agua subía gradualmente alrededor. Y este constructor probablemente experimentó el terror más grande de toda su vida en ese momento específico, porque había construido confiando en que flotaría, pero nunca lo había probado realmente. ¿Y si los cálculos estaban mal? ¿Y si la estructura era demasiado pesada? ¿Y si comenzaba a llenarse de agua por alguna grieta imperceptible que habían pasado por alto? Entonces, después de lo que debieron sentirse como eternidades angustiantes, la arca se movió. Un crujido profundo resonó por toda la estructura, maderas gimiendo bajo tensión extrema. Y lentamente, casi imperceptiblemente al principio, toda la construcción comenzó a elevarse. Estaban flotando. Después de décadas de trabajo, la arca finalmente estaba cumpliendo su propósito. Pero flotar no significaba estabilidad. Significaba estar a merced de corrientes masivas, olas gigantescas, un océano furioso sin precedentes. El movimiento era constante, nauseabundo. La arca se balanceaba, se inclinaba, subía con las olas y bajaba bruscamente. Muchos de ellos probablemente sufrieron mareos severos durante días, náuseas constantes, incapacidad de mantener alimentos. Y mientras tanto, tenían que seguir cuidando a miles de animales que estaban igual de aterrorizados, porque los animales perciben peligro, sienten el caos, y su miedo se multiplicaba exponencialmente.
La oscuridad dentro de la arca era casi total. La única ventana estaba en el nivel superior, proporcionando luz mínima que apenas penetraba hasta los niveles inferiores. Trabajaban principalmente en penumbra constante, tropezando con obstáculos, navegando por memoria, usando sus manos para guiarse. Antorchas o lámparas de aceite proporcionaban algo de iluminación, pero representaban un riesgo enorme. Una chispa errante en una estructura completamente de madera sellada con resina inflamable podría incinerarlos a todos en minutos. Y el olor. Nadie habla sobre el olor. Miles de animales confinados en espacios cerrados, desechos acumulándose constantemente a pesar de los sistemas de drenaje, humedad penetrando todo, madera empapada, aire viciado. El hedor debió ser absolutamente insoportable. No había escape. No podían abrir ventanas para ventilar. No podían salir a respirar aire fresco. Estaban atrapados en esa atmósfera sofocante día tras día tras día. La pérdida de la noción del tiempo fue probablemente uno de los aspectos psicológicos más desafiantes. Sin ver el sol claramente, sin referencias externas, los días comenzaron a mezclarse en una continuidad interminable. ¿Cuánto tiempo llevaban flotando? ¿Una semana? ¿2? ¿Un mes? Imposible saberlo con certeza. Solo podían confiar en que Dios recordaba, porque ellos ciertamente estaban perdiendo la cuenta. Las relaciones familiares se tensaron inevitablemente. 8 personas viviendo en proximidad extrema bajo estrés constante. Pequeñas irritaciones se magnificaban. Desacuerdos sobre cómo manejar situaciones se convertían en conflictos. El agotamiento físico combinado con agotamiento emocional creaba fricciones, pero no tenían el lujo de alejarse unos de otros. Estaban obligados a resolver diferencias, a perdonar rápidamente, a cooperar, porque la supervivencia dependía completamente de su unidad. Hubo momentos de duda absoluta, noches cuando el balanceo era tan violento que la arca crujía de maneras aterradoras, cuando sonidos de madera partiéndose los despertaban en pánico, cuando agua comenzaba a filtrarse por alguna junta débil. Momentos cuando alguno de ellos probablemente pensó: ¿realmente valió la pena? ¿Sobreviviremos esto? ¿Qué pasará si la estructura se rompe? Pero no podían expresar esos miedos en voz alta. Tenían que mantener fe, mantener esperanza, mantener cordura. Los animales enfermos representaban crisis constantes. Sin veterinarios, sin medicinas modernas, dependían de conocimiento básico de hierbas y tratamientos naturales. Cuando un animal grande como un elefante o rinoceronte caía enfermo, se convertía en emergencia mayor. No podían simplemente dejarlo morir, cada especie era irreemplazable. Tenían que idear tratamientos, forzar alimentación, proporcionar cuidados constantemente hasta que la criatura se recuperara o sucumbiera. La alimentación requería planificación meticulosa. Habían almacenado toneladas de provisiones, pero ¿sería suficiente? Cada día consumían porciones calculadas, racionando cuidadosamente, porque no sabían cuánto tiempo más duraría esto. Desperdiciar comida no era opción, cada grano contaba, cada fardo de heno era precioso, y constantemente preocupados de que los suministros se estuvieran pudriendo por la humedad extrema. El sistema de drenaje funcionaba, pero no perfectamente. Constantemente tenían que desobstruir canales bloqueados por desechos sólidos. Era trabajo repugnante, necesario, interminable. Alguien tenía que hacerlo, y ese alguien rotaba entre los 4 hombres. Meterse en espacios estrechos y oscuros, removiendo obstrucciones manualmente, respirando aire tóxico, era probablemente la tarea más odiada de todas. Los sonidos externos eran aterradores. Ocasionalmente escuchaban impactos contra el casco, objetos grandes golpeando la madera, árboles arrancados flotando, escombros de construcciones destruidas, rocas arrastradas por corrientes. No podían saberlo,
Solo escuchaban los golpes y oraban para que la estructura resistiera. Cada impacto los sobresaltaba, cada crujido los ponía en alerta máxima. Mantener la cordura mental se convirtió en un desafío tan grande como mantener la supervivencia física. Necesitaban rituales, rutinas que proporcionaran sensación de normalidad. Probablemente oraban juntos diariamente, recordándose las promesas divinas, contaban historias, compartían recuerdos del mundo que ya no existía, mantenían conversaciones, cualquier cosa para no sucumbir al silencio abrumador que amenazaba con devorar su esperanza. Los más jóvenes lidiaban con esto de maneras diferentes. Los hijos ya eran adultos, pero sus esposas probablemente eran más jóvenes, menos preparadas mentalmente para una prueba de esta magnitud. El llanto ocasional era inevitable. Los momentos de colapso emocional tenían que ser manejados con compasión, porque todos estaban al borde del quiebre psicológico. Y después, gradualmente, algo comenzó a cambiar. El movimiento violento de la arca comenzó a calmarse. Las olas ya no eran tan masivas. El balanceo se volvió más suave, más predecible. Y aunque seguían flotando sin tierra a la vista, este cambio sutil les proporcionaba esperanza renovada. Tal vez lo peor había pasado. Tal vez estaban entrando en una nueva fase. Los animales también lo percibieron. Su agitación disminuyó notablemente. Comenzaron a adaptarse a la vida flotante. Algunos incluso parecían estar más tranquilos, como si supieran instintivamente que el peligro inmediato había pasado. Esta calma animal proporcionaba calma humana. Si las criaturas estaban más relajadas, tal vez había razones legítimas para esperanza. Establecieron sistemas más eficientes con el tiempo. Aprendieron qué animales necesitaban atención más frecuente, cuáles podían dejarse solos por periodos más largos. Desarrollaron rutas optimizadas para recorrer los 3 niveles, minimizando tiempo y esfuerzo. La experiencia práctica los estaba convirtiendo en expertos en manejo de una situación absolutamente única en la historia humana. La limpieza personal era prácticamente imposible. Agua dulce era demasiado preciosa para desperdiciarla en baños. Usaban lo mínimo indispensable solo para beber y cocinar. Sus ropas estaban constantemente sucias, sus cuerpos cubiertos de sudor y mugre. Pero la vanidad no tenía lugar aquí. La supervivencia era lo único que importaba. Las noches eran particularmente desafiantes. La oscuridad absoluta, los sonidos amplificados de miles de animales, la incertidumbre sobre qué traería el siguiente amanecer. Dormir era difícil, interrumpido constantemente por emergencias animales o por sus propias pesadillas. El agotamiento se acumulaba, pero no podían darse el lujo de descansar completamente porque el trabajo nunca terminaba. Hubo momentos de belleza inesperada también. Ocasionalmente, cuando la luz entraba por la ventana superior en ángulos específicos, iluminaba partículas de polvo flotando, creando rayos dorados que atravesaban la penumbra. En esos momentos fugaces, podían ver claramente el rostro del otro, recordar que seguían siendo humanos, que seguían siendo familia, que seguían teniendo razones para perseverar. Y entonces, después de lo que parecía una eternidad completa, sintieron algo diferente. La arca se detuvo. No estaba flotando libremente. Algo la había detenido. Habían tocado tierra, o más precisamente, habían tocado la cima de una montaña sumergida que ahora emergía lentamente mientras las aguas retrocedían. Este era el primer indicio tangible de que el diluvio estaba terminando. Pero ¿cuánto tiempo más tendrían que esperar antes de poder salir? Porque tocar tierra no significaba que fuera seguro salir. Las aguas seguían cubriendo todo. No había vegetación visible. No había señales de que el mundo exterior fuera habitable nuevamente. Entonces comenzaba otra fase de espera, igualmente torturante, pero ahora mezclada con esperanza creciente. Habían sobrevivido lo imposible.
Y pronto, muy pronto, verían un mundo completamente transformado, lavado, renovado. Un nuevo comienzo para la humanidad entera comenzaría cuando esa puerta finalmente se abriera nuevamente. Pero esa es otra historia que cambiará completamente tu perspectiva sobre la paciencia y la fe inquebrantable. Dicen que hay visiones tan poderosas que el alma humana apenas puede soportarlas. Juan, el último apóstol vivo, fue testigo de una de ellas. Imaginen una época donde Roma extendía su férrea mano sobre incontables tierras, y los seguidores de una nueva fe eran una pequeña chispa, dispersa y perseguida. En esos días turbulentos, un hombre anciano, con el corazón lleno de historias divinas, fue desterrado lejos de todo lo conocido. Su nombre era Juan, aquel discípulo amado que una vez recostó su cabeza en el pecho del Maestro durante una cena inolvidable. Pero lo que Juan vio en aquel lugar de exilio no fue soledad, sino el cielo mismo abriéndose ante sus ojos. Una visión tan gloriosa, tan sobrecogedora, que aún hoy sigue dejando sin aliento a quienes la escuchan. La revelación del fin de los tiempos. Juan contempló el trono del Altísimo, envuelto en una luz de esmeralda resplandeciente, una imagen de pureza y majestad. Vio ejércitos de ángeles ardientes y gloriosos, clamando sin cesar día y noche, «Santo, Santo, Santo». Sus voces llenaban el cosmos. Ante él apareció el Cordero de Dios, quien había sido inmolado, pero que ahora se erguía victorioso, recibiendo toda adoración, poder y honra. Una multitud incontable, vestida de blanco impoluto, redimida de cada nación y cada lengua, se unía a este coro celestial. Y luego, la visión definitiva. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo como una novia ataviada con joyas para su esposo, resplandeciendo en gloria. Maravillas demasiado sublimes para la tierra, demasiado asombrosas para ser narradas por labios humanos, fueron desplegadas ante él. Juan, el exiliado, las registró meticulosamente en un libro que hoy conocemos como Apocalipsis. Ahora, permítanos desvelar este viaje trascendental. Era el día del Señor, y de repente una sensación espiritual me embargó, transportándome más allá de lo terrenal. Desde lo más profundo de mi ser, escuché una voz que resonaba a mis espaldas, poderosa y clara como el eco de una trompeta celestial. Decía: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Lo que estás a punto de ver, escríbelo en un libro y envíalo a las congregaciones». Inmediatamente me volví, ansioso por descubrir la fuente de esa voz que conmovía mi alma, y en ese instante las puertas de los cielos se abrieron ante mí. No eran puertas como las que conocemos, hechas de madera o talladas en piedra, sino un umbral radiante, brillando con el fulgor inefable de la eternidad misma. A través de esa apertura se derramó una luz que jamás había presenciado en la tierra. Una luminosidad que parecía tener vida propia, rebosante de majestuosidad y santidad. Y entonces la escuché de nuevo. Esa voz, la misma que me había hablado cuando, por primera vez, me volví para ver al Hijo del Hombre caminando entre los candelabros. Era una voz como el sonido de una trompeta, nítida, imperativa, inquebrantable. La voz se dirigió a mí con una autoridad que conmovía hasta las profundidades de mi ser. «Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas». Al instante, las cadenas de mi destierro se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Mi cuerpo permanecía en la tierra, pero mi espíritu fue arrebatado y elevado al reino celestial. Sentí cómo me alzaba, trascendiendo el tiempo, más allá del vasto mar y el cielo infinito, directo a las cortes de la eternidad. Y allí, ante mi asombro, un trono majestuoso estaba firmemente establecido en el cielo, y alguien, cuya presencia llenaba el universo, se sentaba sobre él.
Juan inicia su odisea celestial no con complejos símbolos, ni con visiones de bestias temibles o juicios aterradores, sino con una puerta, una invitación directa y personal. Es Cristo mismo quien convoca a Juan, tal como una vez lo hizo con Enoc, quien fue llevado a las alturas para desentrañar los misterios celestiales, o como Isaías, que contempló al Señor elevado y excelso. Esta puerta es mucho más que una simple visión. Es la apertura de la eternidad, un vislumbre detrás del velo que cubre toda la creación. Juan atraviesa este umbral sagrado, y lo primero que sus ojos divinamente abiertos perciben no son ángeles, ni multitudes redimidas, ni siquiera las glorias de la ciudad celestial, sino el mismísimo trono de Dios. A través de esa puerta abierta, Juan fue arrebatado en el Espíritu. La visión lo transportó más allá de su exilio, más allá de la rocosa Patmos, incluso más allá de la tierra misma, directamente a los sagrados atrios del cielo. Y allí, ante sus ojos asombrados, el corazón de la visión se desplegó en toda su magnificencia, el trono del Dios Todopoderoso. Y aquel que se sentaba sobre el trono, ¿cómo podría yo, Juan o cualquiera, describir su indescriptible gloria? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Su forma resplandecía como el jaspe, irradiando una pureza inmaculada, y como el cornalina, encendido con un fuego rojo ardiente. Su esplendor superaba cualquier joya terrestre, pues estaba vestido de una luz inaccesible, una luz que consumía y daba vida a la vez. Alrededor del trono, un arco iris se curvaba majestuosamente, brillante como una esmeralda, un círculo viviente de un verde que recordaba la misericordia del pacto divino. Era la promesa silenciosa de que, incluso en su más imponente majestad y al dictar juicio, Dios nunca olvida su infinita compasión por la humanidad. Rodeando este trono central se hallaban 24 tronos menores, y sobre ellos se sentaban 24 ancianos, vestidos con ropas tan blancas como la nieve recién caída, resplandecían con la pureza inmaculada de los redimidos. Sobre sus cabezas, coronas de oro brillaban, símbolo de la recompensa para aquellos que habían triunfado sobre las adversidades. Y del trono mismo surgían destellos de relámpagos, el estruendo de truenos y el murmullo de voces poderosas, evocando el Sinaí de antaño, cuando la montaña tembló ante la presencia del Señor. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, llamas vivas y danzantes. Estas son los 7 espíritus de Dios, irradiando en plenitud y perfección, escudriñando cada rincón de la tierra, percibiendo todas las cosas en el vasto cosmos, y ante el trono se extendía un inmenso mar de cristal, límpido como el más puro de los cristales, inmóvil y sereno, reflejando el fulgor de la gloria que se alzaba sobre él. Era como si toda la creación guardara silencio, postrada a los pies de su rey.
Las palabras de Juan hacen eco a los profetas que le precedieron. Ezequiel en su visión habló de un trono semejante al zafiro, envuelto en un resplandor como de fuego. Ezequiel 1, 26, 28. Daniel, por su parte, contempló al anciano de días sentado sobre ruedas de fuego, de donde fluía un río de llamas. Daniel 7, 9, 10. Este trono no es solo el epicentro del cielo, sino el corazón palpitante de todo el universo. Los relámpagos, los truenos, el fuego incesante y el mar de cristal, todo proclama la santidad inquebrantable de Dios. Y a su alrededor, los 24 ancianos representan a los redimidos de todas las eras, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, el antiguo pacto y el nuevo pacto, unidos en adoración ante el Rey eterno. A medida que los ojos de Juan se ajustaban al fulgor deslumbrante del trono, su visión se intensificó aún más, atrayéndolo hacia un foco más cercano. No solo contemplaba el trono y a los ancianos que lo rodeaban, sino también a aquellos seres que se encontraban en la proximidad más íntima del trono mismo. Estos seres eran diferentes a los hombres, distintos de los ancianos, únicos, distintos de cualquier criatura conocida en la tierra. Eran seres vivientes, guardianes celestiales del trono, voces que encarnaban la esencia de la creación misma. Y lo más cercano de todo, rodeando el trono, vi a 4 seres vivientes. Su apariencia era indescriptible, diferente a cualquier cosa sobre la tierra. Estaban cubiertos de ojos por dentro y por fuera, ojos delante, ojos detrás, como si nada en toda la creación pudiera esconderse de su mirada omnipresente. El primero tenía la forma de un león, fiero y majestuoso, el rey de las bestias salvajes. El segundo era semejante a un buey, fuerte y constante, un símbolo de servicio y sacrificio. El tercero poseía el rostro de un hombre, mostrando sabiduría y entendimiento. El cuarto era como una gran águila en pleno vuelo, veloz y elevada, dominando las alturas celestiales. Cada uno tenía 6 alas, y estas alas también estaban repletas de ojos. Su mirada alcanzaba todas las direcciones, contemplando sin cesar la gloria de aquel que se sentaba sobre el trono. Día y noche, sin descanso, clamaban a gran voz: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sus voces hacían temblar los cielos, su cántico era ininterrumpido. Pues ante el trono del Eterno no hay cansancio ni silencio, solo el clamor perpetuo de santidad. La visión de Juan hace eco de los serafines ardientes de Isaías 6, quienes cubrían sus rostros y sus pies mientras clamaban: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. También refleja los querubines de Ezequiel 1 y 10, con sus múltiples ojos y alas, portando la semejanza de un león, un buey, un hombre y un águila. Juntos, estos seres representan la plenitud de la creación de Dios: bestias salvajes, animales domésticos, la humanidad y las aves del cielo. Todos ellos elevan su adoración al Creador. Su clamor incesante proclama la naturaleza eterna de Dios. Él es el que fue, el que es y el que ha de venir. A diferencia del hombre, Él no cambia. Y a diferencia de los reyes de la tierra, su reinado no conoce fin. Estas criaturas vivientes nos recuerdan que la adoración no es solo el canto de los ángeles, sino la canción de toda la creación, incesante, imparable, para siempre santa. Mientras las criaturas entonaban su adoración sin fin, todo el cielo resonaba con sus voces. El trono estaba rodeado de alabanza. Los ancianos se postraban y las criaturas proclamaban la santidad de Dios sin cesar. Pero entonces la mirada de Juan fue atraída de nuevo hacia el trono mismo, hacia la mano derecha de aquel que se sentaba en él. Pues en su mano se encontraba algo aún más grande, un rollo sellado con 7 sellos que contenía los misterios del plan divino.
Y mientras mis ojos contemplaban el trono, vi en la mano derecha de aquel que allí se sentaba un rollo. Estaba escrito por dentro y por fuera, repleto de los misterios de Dios, los decretos de juicio, el despliegue de todo lo que había de acontecer. Pero estaba sellado con 7 sellos, perfectos e irrompibles, un enigma impenetrable. Entonces, un ángel poderoso proclamó con una voz que estremecía como el trueno: ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Su clamor resonó por todo el cielo y la tierra, y toda la creación guardó un silencio expectante. Ningún ser en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado digno de abrir el rollo, ni siquiera de mirarlo. Y lloré amargamente. Mi corazón se quebró dentro de mí, porque si nadie podía abrir el rollo, los propósitos de Dios permanecerían sellados y su redención inconclusa, un final sin esperanza. Pero entonces, uno de los ancianos, ataviado con vestiduras blancas y coronado de oro, se inclinó hacia mí y me dijo con ternura: «No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos». Levanté mis ojos expectante, aguardando ver a un león feroz, majestuoso, imparable, tal como lo describían las profecías. Pero cuando miré en medio del trono, rodeado por los seres vivientes y los ancianos, lo que vi fue un cordero. Parecía haber sido inmolado, llevando las marcas visibles del sacrificio, pero estaba vivo, en pie, triunfante. Sus heridas resplandecían con una gloria inexplicable. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, la plenitud del poder y la plenitud de la visión, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y el Cordero se acercó, y con una autoridad serena, tomó el rollo de la mano derecha de aquel que se sentaba en el trono. Juan esperaba un león, una figura de poder indomable, pero en cambio vio un cordero, un símbolo de mansedumbre y sacrificio. Aquí se revela la paradoja más profunda del cielo. La verdadera victoria no se conquista a través de la violencia o la fuerza bruta, sino mediante el sacrificio supremo. El león de Judá, el rey prometido del linaje de David, es el mismo que el cordero inmolado del Calvario. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Lo que en la cruz pareció una derrota aplastante fue, en realidad, el triunfo más grandioso de toda la eternidad. El rollo, ahora en manos del Cordero, contiene el destino del mundo, los justos juicios de Dios y el desarrollo de la redención. Y solo Cristo, el Cordero que derramó su sangre, es hallado digno de desatar sus sellos. El cielo proclama una verdad eterna. El verdadero poder no reside en la espada de los hombres, sino en la cruz de Cristo. Cuando el Cordero dio un paso al frente y tomó el rollo, el cielo mismo pareció contener la respiración. Por fin, se había encontrado a alguien digno, el león que conquistó al convertirse en el cordero inmolado. Y en ese instante cargado de expectación, el silencio dio paso a un sonido inigualable, diferente a cualquier cosa que Juan hubiera oído jamás. Era la adoración del cielo, elevándose en una canción completamente nueva. Y cuando el Cordero tomó el rollo de la mano de aquel que estaba sentado en el trono, un gran silencio barrió el cielo. Todas las miradas se volvieron hacia él, Cristo, el crucificado, el resucitado, el glorificado. Entonces, de repente, el silencio se rompió en un torrente de adoración. Los 4 seres vivientes, cubiertos de ojos y alas, cayeron postrados ante el Cordero.
Los 24 ancianos, vestidos de blanco y coronados de oro, también se postraron ante él. Cada uno sostenía un arpa en sus manos, cuyas cuerdas vibraban con un sonido celestial, y copas de oro llenas de incienso, fragante y ascendiendo como humo ante el trono. Y este incienso, lo supe, eran las oraciones de los santos, ofrecidas a través de eras de sufrimiento y fe inquebrantable. Y comenzaron a entonar una canción nueva, una melodía nunca antes escuchada en el cielo ni en la tierra, que decía: «Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tú los has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra». Una canción se elevó como un río de sonido, haciendo eco a través del mar de cristal, llenando cada rincón de los cielos. Y mientras cantaban, oí el sonido de innumerables ángeles, miríadas sobre miríadas, 10.000 veces 10.000, que rodeaban el trono, a los seres vivientes y a los ancianos. Sus voces eran como el rugido de muchas aguas, como el estruendo de un trueno poderoso, y clamaron a una sola voz: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición». Y miré, y cada criatura en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, todo lo que en ellos hay, se unió al coro, proclamando: «Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos». Y los 4 seres vivientes dijeron: «Amén». Y los ancianos se postraron y adoraron. Juan es testigo de la sinfonía más grandiosa del cielo, el cántico de la redención que resuena con un poder indescriptible. Las oraciones de los santos, ese incienso fragante que sube al trono, se entrelazan ahora con la música de los ángeles y las voces de toda la creación. El Cordero es declarado digno, no por su fuerza física, sino por el derramamiento de su sangre. Un sacrificio que rescató a personas de cada nación, tribu y lengua. Su muerte, lejos de ser una derrota, fue la victoria definitiva que adquirió un reino de sacerdotes que reinarán con él. En este instante sagrado, el universo entero se convierte en un coro majestuoso. La sala del trono se transforma en el escenario cósmico, y Cristo, el Cordero inmolado y resucitado, es el centro absoluto de toda adoración, el punto de convergencia de todo amor y toda reverencia. El canto de los ángeles retumbaba como un trueno divino, llenando los cielos con una gloria que sobrecogía el alma. Sin embargo, la visión de Juan no había llegado a su fin. Mientras la adoración crecía en intensidad, sus ojos fueron elevados más allá del trono, más allá de las huestes angelicales, para contemplar una escena diferente, una revelación de magnitud aún mayor. Lo que vio a continuación no eran solo las voces de los ángeles, sino a los propios redimidos, una multitud incontable, vestida de blanco inmaculado, reunida ante el Cordero. Después de estas cosas, levanté mis ojos una vez más, y he aquí, una vasta multitud apareció ante mí. Una multitud tan inmensa que ningún hombre podría contarla, más numerosa que las arenas del mar o las estrellas del firmamento. Habían llegado de cada nación, de cada tribu, de cada pueblo y de cada lengua bajo el cielo. Reyes y siervos, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, todos de pie juntos, unidos en una sola voz, ante el trono y ante el Cordero. Estaban vestidos con túnicas blancas, puras y resplandecientes, lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero, un testimonio de redención. En sus manos llevaban palmas, símbolos de victoria, de paz y de triunfo después de una larga batalla terrenal.
Y con una sola voz, como el sonido de muchas aguas impetuosas, clamaban: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Su clamor llenó los cielos, su alabanza rodó como trueno a través del mar de cristal. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, los ancianos y los seres vivientes. Y ellos también cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: «Amén». La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos se volvió hacia mí y me preguntó: «¿Quiénes son estos vestidos con ropas blancas y de dónde han venido?». Yo le dije: «Señor, tú lo sabes». Y él me respondió: «Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono los cobijará con su presencia. No tendrán más hambre ni más sed, el sol no los castigará, ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios mismo enjugará toda lágrima de sus ojos». Juan contempla el fruto final de la redención, una hueste incontable que no proviene de una sola nación o pueblo, sino de cada rincón de la tierra. Esto cumple la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 22, 17, 18. «Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Las túnicas blancas simbolizan una pureza inmaculada, no ganada por obras humanas, sino comprada y otorgada por la sangre de Cristo. Las palmas en sus manos evocan las celebraciones de victoria de Israel, pero ahora pertenecen a los redimidos de cada nación, testificando un triunfo que va más allá de cualquier frontera. Aquí, en la presencia transformadora del Cordero, no existe el hambre, ni la sed, ni el dolor, ni la tristeza. El pastor que entregó su vida ahora guía a su pueblo hacia manantiales eternos de agua viva. Y el Dios de todo consuelo, con un gesto de amor infinito, enjuga cada lágrima de sus ojos. Esta es la firme promesa del cielo. El sufrimiento no tendrá la última palabra. El Cordero que fue inmolado pastoreará a su pueblo para siempre. Juan contempló la multitud vestida de blanco, los redimidos de cada nación, adorando ante el Cordero y resguardados para siempre en su presencia divina. Pero la visión no terminaba allí. Después de ver al pueblo de Dios congregado, a Juan se le mostró algo aún más grandioso, el destino final de la creación misma, la consumación de toda la historia. El viejo mundo de tristeza y dolor, marcado por la imperfección y el pecado, desaparecería para siempre. Y en su lugar, Dios revelaría un cielo nuevo y una tierra nueva, un universo completamente renovado, donde su gloria sería la única realidad. Entonces vi, he aquí, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El antiguo orden de cosas, marcado por el pecado, el decaimiento y la corrupción, se había desvanecido para siempre. El mar ya no existía, borrando las barreras de caos y separación que caracterizaban al mundo antiguo, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, radiante y pura, preparada como una novia ataviada para su esposo. Sus muros resplandecían con jaspe, sus calles brillaban como oro transparente, sus puertas estaban hechas de perlas y sus cimientos adornados con cada piedra preciosa imaginable. La ciudad misma resplandecía con la gloria de Dios y su brillantez era como la de la joya más rara y valiosa. No había templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo, la manifestación viva de su presencia. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que la iluminaran, porque la gloria de Dios le daba luz y el Cordero era su lámpara eterna.
Por su luz andarán las naciones, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella en un acto de sumisión y adoración. Y oí una gran voz desde el trono, resonando como muchas aguas, que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Él enjugará toda lágrima de sus ojos. La muerte ya no existirá, ni habrá más lamento, ni clamor, ni dolor alguno, porque las primeras cosas han pasado para siempre. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Consumado es. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La visión de Juan no termina en la destrucción desoladora, sino en una restauración gloriosa y completa. El mundo antiguo, roto por el pecado y la tristeza, cede el paso a un cielo nuevo y una tierra nueva, un universo renovado en su esencia. Este es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a través de los profetas, porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. La nueva Jerusalén no es una obra construida por manos humanas, desciende directamente de Dios, radiante en su perfección. Es el lugar de morada donde finalmente el cielo y la tierra se encuentran, fundiéndose en una realidad única y gloriosa. En esa ciudad no hay necesidad de templo físico, porque la presencia misma de Dios lo llena todo, inundando cada espacio con su santidad. No hay sol ni luna, porque el Cordero, el Cristo resucitado, es él mismo la luz eterna que ilumina la ciudad sin fin. Allí, cada herida es sanada, cada lágrima es enjugada por la mano divina. La muerte, el último enemigo de la humanidad, es aniquilada para siempre. Lo que Adán perdió en el Edén, Cristo lo restaura en una gloria que supera toda imaginación. Esta es la gran esperanza de los santos, no solo escapar de este mundo de aflicción, sino heredar una creación completamente renovada, donde Dios mismo habita con su pueblo para siempre, en una comunión ininterrumpida y perfecta. La visión de Juan alcanzó su punto culminante, la cúspide de toda revelación: el cielo nuevo, la tierra nueva y la ciudad santa descendiendo en una gloria insuperable. Dios mismo moraría con su pueblo, y cada lágrima, cada tristeza, cada sombra de la muerte desaparecería para siempre de la existencia. Pero incluso después de mostrarle el destino final de la creación, la visión no se cerró en un silencio definitivo. La voz del Todopoderoso habló una vez más, sellando la promesa con sus propias palabras, un eco final que resonaría por la eternidad. Entonces, aquel que estaba sentado en el trono me habló de nuevo, y su voz era como el estruendo de muchas aguas, llena de poder y autoridad inmensa. Él dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Su declaración fue un decreto que conmovió el alma, la certeza de una realidad futura. Y continuó: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ante estas palabras, caí postrado en adoración, temblando ante su gloria indescriptible, pero al mismo tiempo reconfortado y envuelto por la magnificencia de su promesa inquebrantable. Y oí al Espíritu decir, junto con la esposa, la iglesia, un llamado urgente: ven. Y todos los que escucharon estas palabras hicieron eco del clamor: ven. Y la voz se extendió a las naciones, a cada alma que anhela la vida verdadera, diciendo: que el que tiene sed venga, que el que desea tome del agua de la vida gratuitamente, sin precio, sin barreras. Este es el llamado final del cielo, no solo para mí, Juan,
a quien se le concedió esta visión, sino para todos los que escuchan estas palabras hasta el fin de los tiempos. Las puertas de la ciudad santa están abiertas de par en par. La invitación es personal, es para ti, justo ahora. La visión de Juan no se cierra con un misterio irresoluto, sino con una invitación directa y conmovedora. No es solo un vislumbre de la gloria futura, sino un llamado profundo y personal para ti y para mí. El Espíritu y la esposa claman con anhelo: ven. Los redimidos de todas las edades y naciones hacen eco de ese grito: ven. Y Cristo mismo, el Cordero inmolado, nos ofrece el agua de la vida sin ningún precio, un regalo inestimable. El libro del Apocalipsis termina tal como comenzó, con Jesucristo en el centro absoluto de todo. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es el Cordero que fue inmolado, cuya sangre nos redime. Es el Señor que regresará con poder y gran gloria. Esta no es una historia lejana, suspendida en el tiempo. Es una promesa viva, palpitante, que resuena en el presente y se proyecta hacia el futuro. Lo que Juan vio en el cielo te dejará sin aliento. El trono resplandeciendo con una luz indescriptible, el Cordero inmolado pero victorioso, los cánticos de los ángeles, la multitud vestida de blanco y la nueva Jerusalén, una ciudad donde Dios mismo habitará eternamente con su pueblo. Un día esto no será solo la visión de Juan, será nuestra propia realidad gloriosa. Estas visiones, queridísimos espectadores, no son meras narraciones fantásticas para asombrar nuestra imaginación, sino pilares de una esperanza inquebrantable que sostiene el alma. Cada detalle que Juan nos comparte es un ancla para nuestra fe en medio de las tormentas de la vida, una verdad revelada sobre la soberanía inmutable de Dios. Piensen en ello. En medio de un exilio solitario, bajo la amenaza de la persecución, a un hombre se le concede el privilegio de ver el final triunfal de toda la historia. Esta no es una simple coincidencia, sino un recordatorio poderoso de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la mano de Dios está obrando, preparando revelaciones que superan nuestros sufrimientos temporales. La magnificencia del trono, la luz inabordable de Dios, no es solo una exhibición de poder, sino una invitación a entender que hay un orden cósmico perfecto, una justicia suprema que prevalecerá. Las luces, los truenos, el mar de cristal, todo nos dice que el Creador no es un ser pasivo, sino una fuerza viva, activa, que gobierna cada aspecto de la existencia. Y los 24 ancianos, ¿quiénes son? Sino un espejo de nuestra propia esperanza. Ellos representan a la humanidad redimida, a aquellos que perseveraron y ahora comparten la gloria de Dios. Verlos coronados y en blanco nos asegura que nuestras luchas no son en vano, que hay una recompensa celestial para cada acto de fidelidad. Los 4 seres vivientes, con su multiplicidad de ojos y su clamor incesante, nos recuerdan que la adoración no es una obligación, sino una respuesta natural e impetuosa a la santidad de Dios. Son la voz de toda la creación, desde el león en la jungla hasta el águila en el cielo, reconociendo a su Hacedor. Y este canto de Santo, Santo, Santo no es solo un eco celestial, es una verdad fundamental que deberíamos llevar en el corazón. Significa que Dios es apartado de todo lo imperfecto, de todo lo pecaminoso. Es un recordatorio de su pureza absoluta, su perfección inalcanzable, su amor sin mancha y su justicia implacable. La desesperación de Juan al ver el rollo sellado y no encontrar a nadie digno, ¿no es acaso el reflejo de nuestra propia impotencia ante los misterios del universo, ante la injusticia que a menudo parece no tener fin? Es un momento de cruda verdad. Por nosotros mismos no podemos resolver los grandes enigmas de la vida ni desatar el plan divino. Pero entonces, la irrupción del Cordero tan inesperado, tan paradójico, un león que conquista a través de la mansedumbre, un Cordero que, aunque inmolado,
permanece de pie. Esta imagen es el corazón de nuestra fe, la demostración de que la verdadera fuerza reside no en la agresión, sino en el amor sacrificial. El cordero que toma el rollo es la única esperanza para la humanidad, el único que puede desplegar la historia, revelar el futuro y traer la redención. Su acto no es solo un acontecimiento celestial, es la garantía de que todo tiene un propósito, un plan divino que culminará en la victoria del bien sobre el mal. Y cuando el silencio se rompe con la canción nueva, la sinfonía de la redención, sabemos que no es una melodía cualquiera, es la banda sonora de la gracia, una canción que solo aquellos que han sido rescatados pueden cantar con verdadera profundidad. Cada nota es un eco de gratitud, cada estrofa un testimonio del amor redentor. Las oraciones de los santos, ascendiendo como incienso fragante, nos dicen que nuestras súplicas no son en vano, que cada lágrima, cada suspiro, cada clamor es recogido en el cielo y tiene un propósito en el gran plan de Dios. Nuestras voces se unen al coro cósmico de alabanza. La multitud innumerable de cada tribu y nación es un vislumbre del sueño de Dios, hecho realidad. Una familia global unida en adoración, sin divisiones, sin prejuicios, donde la única distinción es la sangre del Cordero que los ha hecho puros. Esta visión nos insta a buscar la unidad aquí en la tierra, a ver al prójimo con los ojos de Dios. Y la promesa de que Dios enjugará toda lágrima, que no habrá más hambre ni sed, que el dolor y la muerte serán erradicados, es la máxima expresión de consuelo. Es la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos ahora, hay un destino glorioso, donde toda aflicción será transformada en gozo eterno. Esta no es una fantasía, es la promesa de un hogar definitivo, donde nuestra alma, anhelante por la perfección, finalmente encontrará su reposo. Un lugar donde el Cordero, nuestro pastor, nos guiará a aguas vivas, sanando cada herida y restaurando cada parte quebrantada de nuestro ser. Y luego, la visión de los nuevos cielos y la nueva tierra, una creación que no es solo una mejora, sino una reinvención radical. Es el fin de todo lo corruptible, la disolución de un mundo marcado por el pecado, para dar paso a una realidad donde la gloria de Dios es la atmósfera misma. La nueva Jerusalén, descendiendo como una novia, es el cumplimiento de toda belleza y perfección. Sus muros de jaspe, sus calles de oro, sus puertas de perla, no son solo descripciones literales, sino símbolos de la incomparable riqueza, pureza y valor de nuestra morada eterna. El hecho de que no haya templo, ni sol, ni luna en ella, porque Dios y el Cordero son su luz y su templo, es una revelación profunda. Significa que nuestra conexión con lo divino será directa, íntima, sin intermediarios, sin la necesidad de nada externo para iluminar o consagrar nuestra existencia. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Estas palabras, pronunciadas desde el trono, son un bálsamo para el alma cansada. Es la voz del Creador declarando el fin de la desesperanza y el comienzo de una era de novedad absoluta, de restauración total. Esta promesa nos llama a vivir con una perspectiva eterna, a no aferrarnos a las cosas pasajeras de este mundo, sino a fijar nuestros ojos en el destino glorioso que nos espera, en la ciudad que desciende, en el hogar que Dios mismo está preparando para nosotros. El llamado final, ven, es la culminación de todo. Después de todas las visiones de juicio y gloria, el corazón de Dios se revela en una invitación simple y amorosa. Es un eco que atraviesa el tiempo, dirigido personalmente a cada uno de nosotros, a aquellos que escuchan y anhelan la vida verdadera. Es un llamado a la acción, no solo a observar la visión de Juan, sino a ser parte de ella, a tomar el agua de la vida que se ofrece gratuitamente, a aceptar la herencia de aquellos que vencen, a vivir como hijos de Dios en anticipación de su reino.
Así que, mientras cierras este capítulo en la historia de Juan, te invito a abrir un nuevo capítulo en tu propia vida. Permite que estas visiones te inspiren a vivir con propósito, con esperanza y con una fe inquebrantable en aquel que es el Alfa y la Omega. Recuerda, Apocalipsis no es solo un libro de terror, sino el gran libro de la esperanza, la revelación definitiva de Jesús, el Cordero, el Rey que viene. Que tu corazón anhele ese día cuando la fe se convierta en vista y puedas ver con tus propios ojos lo que Juan vio. Si esta inmersión en la visión de Juan ha conmovido tu corazón y encendido tu esperanza, asegúrate de darle me gusta a este video. Suscríbete para no perderte más misterios bíblicos profundos y comparte este mensaje con otros para que ellos también puedan escuchar la invitación del cielo. Y cuéntanos en los comentarios qué parte de la visión de Juan te habló más profundamente. Hasta la próxima, mantén tus ojos fijos en Jesús, el Cordero que fue inmolado, y anhela el día en que la fe se convierta en vista. ¿Alguna vez sentiste que estuviste a punto de lograr algo grande, pero por alguna razón no sucedió? Imagina esto. Trabajas duro durante décadas, te esfuerzas, haces todo lo que está en tus manos, y justo cuando crees que llegó tu momento, algo te detiene. ¿Te ha pasado? Esta fue la historia de Moisés, uno de los líderes más importantes de la historia. Durante 40 años guió a su pueblo por el desierto, enfrentó pruebas que pondrían a cualquiera de rodillas, y cuando por fin estaba por entrar a la tierra prometida, Dios le dijo: hasta aquí llegaste. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal alguien tan fiel, tan obediente? Lo más impactante es que su error no fue grande a nuestros ojos. No cometió crímenes ni adoró a dioses falsos. Fue algo aparentemente pequeño, pero con una consecuencia enorme. Hoy te invito a descubrir por qué Moisés no pudo cruzar el Jordán, pero más importante aún, hay algo, quizás pequeño, que también te está impidiendo a ti recibir lo que Dios te prometió. Vamos juntos desde la zarza ardiente hasta el momento clave en Meribá, porque esta historia no es solo sobre Moisés, también puede ser sobre ti. Ahora sí, sumerjámonos en esta historia, porque entender el error de Moisés podría evitarte cometer los mismos tropiezos en tu camino. Lo que descubriremos juntos redefinirá tu comprensión sobre la santidad, la autoridad y la verdadera obediencia. Para comprender la magnitud del error que le costó a Moisés su entrada a Canaán, debemos retroceder al origen de su extraordinaria misión. Moisés no era un líder cualquiera, fue elegido desde su nacimiento para protagonizar una de las misiones más trascendentales de la historia humana. Rescatado de las aguas del Nilo y criado en el palacio del mismo faraón que había ordenado su muerte, la vida de Moisés estuvo marcada por el designio divino desde el principio. Su relación con Dios trascendía lo ordinario. Cuando la zarza ardiente apareció ante sus ojos en el monte Horeb, no solo recibió la misión de liberar a Israel de Egipto, sino que comenzó una de las conexiones más íntimas entre el Creador y un ser humano jamás registradas. Quítate las sandalias porque pisas tierra santa. Esta primera instrucción que Moisés obedeció simbolizaría toda su misión: caminar descalzo ante lo divino, reconociendo que la verdadera autoridad no le pertenecía a él, sino al Altísimo. Durante 4 décadas, Moisés se convirtió en el portavoz directo del Creador. Ascendió al Sinaí para recibir las tablas de la ley, escuchó la voz divina como ningún otro ser humano